Hola, bienvenido a Código para Todos. Vamos a comenzar el tema 2, programación en red, con este primer ejercicio cuyo enunciado general es crear un sistema cliente-servidor para el juego del ahorcado. El servidor atenderá a cada cliente y le suministrará un juego independiente para cada jugador. El servidor le pedirá al cliente que ingrese una letra y comprobará si la letra se halla en la palabra acertar. Habrá una lista de palabras aleatorias. Si el jugador acierta una letra, que puede aparecer más de una vez, se mostrará la posición de la letra en la palabra y volverá a pedir letra. Si no la acierta, volverá a pedir una nueva, pero descontará un intento de los 6 que dispone. Si agota los intentos, perderá el juego. Si acierta la palabra completa, ganará el juego. Vamos a ver la explicación completa de todo el ejercicio y luego volvemos a la parte en concreta que vamos a hacer en esta primera parte. Nosotros vamos a tener un servidor, un ordenador, el ordenador principal nuestro, que tiene una serie de puertos. Hay algunos que están ocupados por algunas aplicaciones y hay otros que tenemos abiertos. Nosotros, por ejemplo, en este servidor, pues tenemos todos esos puertos abiertos. Cuando nosotros encendamos, por así decirlo, el servidor, lo que va a hacer es crear una especie de canal de comunicación que va a dejar abierto, se va a mantener a la escucha de que le llegue algún cliente para pedirle algo. Eso es el server socket, ese es el camino que dejamos abierto y en concreto lo va a hacer para el puerto este, por ejemplo, hemos puesto aquí 8083. Todas las comunicaciones que le lleven por este server socket a este puerto, pues el servidor la tendrá. Nos llega un cliente, que es un ordenador en cualquier parte del mundo. Nosotros lo vamos a hacer local para no liarlas con las direcciones IP. Lo vamos a hacer en localhost. Cuando llega un cliente, ese cliente crea un socket, que es la línea de comunicación, por así decirlo, con el server socket. Es como si pidiera permiso para tener los carriles para circular. El servidor que ha recibido esa petición crea un hilo servidor, que lo hemos representado aquí con este aparatito encendido con la luz verde, crea un hilo servidor para atender a ese cliente que le solicita algo. Una vez que se establece la comunicación, ¿qué es lo que hacen? Tanto el cliente como el servidor van a crear unos flujos de entrada y de salida para que el servidor le pueda hablar al cliente y el cliente escuchar lo que le dice el servidor y viceversa. El cliente le habla al servidor y el servidor escucha lo que le ha dicho el cliente. Cuando llega otro cliente, pues se repite la operación. El cliente crea un socket para, por así decirlo, pedirle permiso al server socket para decirle, oye, crea otro hilo. El servidor crea otro hilo totalmente independiente y concurrentes. Este hilo no sabe, por decirlo de alguna forma, lo que está haciendo este hilo, porque este hilo se está comunicando con este cliente y este hilo se está comunicando con este otro cliente. Eso sí, todos en el mismo puerto, si es que hemos definido ese puerto, y cada conexión pues va a crear un flujo de entrada y de salida para que se comuniquen el hilo servidor con el cliente. De una forma un poco más gráfica, más sencilla, sería nosotros creamos un servidor que lo que hace es abrir el puesto de feria este que tenemos aquí y cada vez que llega un cliente, el servidor crea un hilo servidor para atenderle. Ya entre ellos se habla y hacen lo que tengan que hacer. Y cuando llega otro cliente, pues el servidor crea otro hilo servidor para atender a este cliente, que no tienen nada que ver ni este hilo servidor con este, ni este cliente con este. Son independientes y todos están comunicándose con el servidor en distintos hilos. Tenemos aquí el diagrama de flujo de las clases que vamos a hacer.
vamos a tener una clase ejecutar servidor, que lo que se va a encargar es de, una vez que se inicie, iniciar el servidor y va a comprobar si hay alguna conexión entrante, si hay algún cliente que le está pidiendo algo. Si no hay ningún cliente, pues se mantiene a la espera de que llegue un cliente a pedirle algo. Una vez que llega un cliente y se establece la conexión, pues este programa va a crear un hilo servidor, y lo va a iniciar. ¿Y ese hilo servidor dónde está? Pues en esta clase servidor. La clase servidor va a iniciar los flujos de entrada y salida y mientras el juego no esté terminado, le va a enviar un mensaje al cliente y le va a pedir una letra. El cliente le va a contestar y el servidor va a leer el mensaje, que va a ser la letra que le manda. Comprueba la letra. Que la letra... bueno, ya veremos luego cuando funciona el juego. Que no termina el juego, pues vuelve otra vez, le pide otra vez el mensaje, lee el mensaje, comprueba y así hasta que el juego termine. Cuando el juego se haya terminado, pues va a cerrar los flujos de entrada y salida y va a terminar ese hilo servidor que ya ha atendido el cliente. Eso por cada conexión que reciba el servidor. También vamos a tener una clase ejecutar cliente que de lo único que se va a encargar es de, cuando se ejecute, pues crear un hilo cliente e iniciarlo. ¿Qué va a tener el hilo cliente? Cada cliente que va a llegar, pues va a iniciar, va a crear el socket, que lo vimos antes, que es la conexión con el servidor. Y mientras el servidor esté diciendo cosas, pues el cliente va a leer el mensaje, pide letra, que aquí está, el servidor envía el mensaje y el cliente lo lee. Ahora el cliente envía el mensaje letra y el servidor la lee. Y así se cierra este circuito entre cliente e hilo servidor. Cuando ya el servidor no diga nada más, pues se cierran los sockets, o el socket, perdón, que se cierra el socket que ha abierto el cliente y se termina la ejecución. Y luego vamos a tener una clase juego, en el que, bueno, simplemente el juego del ahorcado, la lógica del juego del ahorcado, que esto no tiene nada que ver con programación de servicio y proceso. Esto es programación Java pura y dura. Simplemente se inicia la palabra secreta que hay que adivinar. Si el juego no ha terminado, pues compara la letra que mandaba el cliente con la palabra secreta. Que la palabra es correcta, no es correcta, que se han consumido todos los intentos que había que hacer. No, pues resta un intento y vuelve a jugar. Mm, que la letra es correcta, pues entonces pregunta si la palabra es acertada. Si la palabra no es acertada, pues volvemos otra vez a pedir otra letra. Que los intentos se han consumido y no has acertado la palabra, pues entonces has perdido. ¿Que la palabra la ha acertado? Sí, pues entonces has ganado el juego y se termina la ejecución del programa. Y aquí tenemos el diagrama de clases, que como veis ya esto se complica. Aquí tenemos la clase ejecutar servidor, en la que tenemos un main, porque nos va a servir para crear los hilos servidores. No la explico mucho más. Tenemos la clase ejecutar cliente, que lo que tiene también un método main, que lo que se va a encargar es de crear los hilos clientes o de simular que llegan clientes. Tenemos la clase servidor, que le pasamos al constructor el socket que ha creado el cliente y el cliente tiene un host y un puerto para establecer la comunicación con el hilo servidor. Y bueno, la clase juego, que tiene lo que hemos visto en el diagrama de flujo. En esta primera parte del ejercicio nos vamos a encargar de programar lo que es el servidor, que va a ser crear un programa en Java que arranque un servidor, va a ser el ejecutar servidor, el que va a tener el main,
que escuche peticiones en un puerto determinado. Cada vez que un cliente se conecte, el servidor deberá crear un nuevo hilo utilizando una clase que herede de Thread. Ya sabemos que los hilos servidores deben heredar de Thread para poder ser concurrentes y ejecutarse entre comillas, en paralelo. Esta clase será la encargada de gestionar la comunicación con el cliente conectado, por lo que deberá incluir lo necesario para leer y escribir mensajes a través del socket. Nos vamos a NetBeans, vamos a crear un nuevo proyecto que se va a llamar TSL2 ejercicio 01 servidor. Podemos finalizar. Y dentro del proyecto vamos a crear 3 paquetes para tener nuestras clases bien organizadas. Un primer paquete va a ser ese mismo, clases, llamada clases. Ahí es donde va a estar la clase cliente y la clase servidor. Vamos a tener también un paquete que se va a llamar ejecutar, que es donde van a estar las dos clases con su método main, que nos van a servir para ejecutar el servidor y también para simular la llegada de clientes. Y un nuevo paquete que se va a llamar lógica, que es donde va a estar la lógica del juego. Bien. En el paquete ejecutar vamos a crear una clase con su método main que se va a encargar de encender el servidor, como vimos en las diapositivas, y de crear los hilos servidores a medida que vayan llegando los clientes. Se va a llamar ejecutar servidor y tiene su método main, como hemos dicho. Bien. Lo primero que tiene que tener este método main es un puerto en el que va a aceptar las peticiones de cliente. Ya vimos en las diapositivas que de todos los puertos que nuestro servidor, nuestro ordenador que va a servir tenga abierto, pues nosotros elegimos uno. Y los clientes van a tener que comunicarse por ese puerto, no pueden utilizar otro distinto. Bien, pues decimos que int, lo vamos a llamar puerto servidor, es por ejemplo el 6000. Y vimos también que el servidor lo primero que hace es crear esa carretera, por así decirlo, esa vía de comunicación que va a estar abierta escuchando a que un cliente llegue y quiera comunicarse con él. Bien, eso es, lo hacemos con server socket y lo vamos a llamar socket servidor. Esto será, bueno, lo ponemos como null para inicializarlo. Ha importado la clase y ahora inicializamos el socket servidor, que será un nuevo objeto de server socket en el que le pasamos el puerto que va a servir para establecer las comunicaciones. Puerto servidor. Bien. Ahora, el IDE nos avisa de que se puede producir una sesión de entrada y salida y que por eso lo vamos a encerrar dentro de un bloque TreeCatch. Ahí lo tenemos. Una vez que hemos creado el server socket, pues informamos en la consola del servidor, es decir, eso lo vemos nosotros, si fuéramos los que organizamos el servidor. Esto no lo ven los clientes. Bien, ponemos servidor concurrente, ponerlo así más bonito. Servidor iniciado. Escuchando
por el puerto, voy a ponerlo como printf, hemos dicho, por el puerto 100D y como parámetro pues ponemos el socket servidor.get localport. Y así nos dice en qué puerto está escuchando el servidor. Y un último mensaje que dice esperando conexión con clientes. Y ahora tenemos que poner nuestro servidor a la escucha. ¿Cuántas veces? Vamos a poner un while y decimos ¿hasta cuándo va a estar el servidor escuchando? Podríamos poner pues cuando conexiones, si es que estuviera definido, fuera mientras sea menor que 100, ¿no? Se van conectando los clientes, una conexión, dos conexiones, tres conexiones. Cuando llega a 100, pues el servidor se cierra y ya se acaba. Normalmente los servidores están continuamente funcionando, en la realidad, en Internet, para atender todas las peticiones de los clientes que le van llegando. Así que aquí vamos a hacer lo que siempre nos han dicho que no se puede hacer, que es un while infinito. Ponemos mientras sea cierto, que es siempre, va a estar ahí continuamente el servidor funcionando y en principio no va a terminar nunca. Pues el servidor se pone a la escucha. ¿Cómo lo hacemos? Pues al socket servidor usamos el método accept. Con esto el servidor está escuchando continuamente. Esta escucha la vamos a guardar dentro de un objeto socket, que lo vamos a llamar cliente. Importamos la clase. Ahora, en cliente va a estar lo que el servidor va a recibir por el socket. Cuando reciba una petición de un cliente, la va a guardar en este socket y va a informar. Conexión establecida con cliente. Bien, en principio ya tenemos el servidor funcionando. Ha creado el server socket y se ha puesto a la escucha de peticiones. Cuando reciba una petición, la va a guardar dentro de este socket y nos va a informar de que la conexión ha sido establecida con el cliente. Y aunque el servidor va a estar siempre funcionando, porque lo hemos puesto la condición del while true, hay que cerrar los recursos que tenemos abiertos. Entonces, habría que hacer después del try catch, pues una cláusula finally en el que digamos si el socket servidor no es nulo, pues intenta cerrarlo. Y si no, pues lanza una excepción. No la vamos a escribir porque la vamos a quitar. ¿Qué es lo que pasa? Que esto la mitad de las veces se nos va a olvidar. Hay que ser sincero y saber que, bueno, esto se nos olvida, se nos quedan los recursos abiertos y en estos programitas que estamos haciendo no tiene importancia, pero en la realidad esto hay que hacerlo. ¿Cuál es la mejor forma de evitar que esto se nos olvide? Lo quitamos, volvemos atrás, quitamos todo el finally, muy bien. Pues la mejor forma es utilizar un tree with resources, que es después del tree, abrimos paréntesis, creamos el recurso que se nos va a olvidar cerrar y esta inicialización pues la metemos dentro
de aquí. De esta forma, cuando se salga del bloque TreeCatch, el recurso, el server socket, se va a cerrar solo y no vamos a tener que estar pendiente de si se nos ha olvidado o no se nos ha olvidado esto. En las instrucciones nos decía que cuando un cliente estableciera conexión con el servidor, él iba a crear un hilo servidor para atenderlo y iba a tener un juego independiente para cada cliente. Bien, porque se pueden conectar muchos clientes a la vez y mientras uno está jugando un juego, una partida del ahorcado, otro cliente está jugando otra partida completamente distinta. Bien, pues entonces lo primero que vamos a hacer es crear una instancia del juego, de la clase juego, que no la hemos definido todavía, la vamos a hacer ahora, en el que hacemos juego, juego individual es igual al nuevo juego. Bien, evidentemente nos dice que la clase juego no está hecha, así que le decimos que la cree, aunque luego la vamos a modificar nosotros, pero para que no nos esté protestando. Y también vamos a crear un hilo servidor del servidor que tampoco está creado, ahora lo vamos a hacer. Hacemos de clase servidor, hazme un hilo servidor que será un nuevo objeto de la clase servidor al que le vamos a pasar por parámetro primero el socket para saber por dónde se tiene que comunicar y la instancia del juego individual que acabamos de crear. Aquí también nos dice que creemos la clase, evidentemente, con el constructor que va a incluir un socket y una instancia de la clase juego. Usamos esta, ya la he creado aquí, ahora ya la ponemos a nuestro gusto. Y una vez que ha creado el hilo servidor, pues, bueno, en el servidor tiene que extender de thread, eso es fundamental, y por lo tanto también tiene que sobreescribir el método run, ya lo hicimos en el tema 1, y ahora sí podemos hacer que el hilo servidor comience su ejecución. Le damos a grabar y ahora vamos a distribuir esto un poco porque la clase juego dijimos que le íbamos a poner dentro del paquete lógica. Ahí está. Y la clase servidor le vamos a poner dentro de paquete clases. Ya lo tenemos. Y ahora ejecutar servidor, pues nos dice que no está. Quitamos este import y lo volvemos a importar. Lo volvemos a importar, como decía. Import lógica juego. Y nos sigue dando un error. Ah, porque claro, como lo ha creado el propio este, no lo ha puesto como public. Ya no protesta. Le damos a grabar. Y ahora le damos a poner esto un poco más bonito, más ordenado. Bien. Si le damos a ejecutar, aparece servidor concurrente, servidor iniciado, porque ha creado el server socket, escuchando por el puerto 6000, que es el número de puerto que le hemos dado, y aquí se lo hemos indicado al server socket, y esperando conexión con el cliente. Ahora mismo nuestro servidor está aquí, está esperando conexiones de un cliente. En cuanto que un cliente se conecte al puerto 6000, se va a crear el objeto socket, se va a crear la conexión, se va a crear un juego para ese cliente y se va a crear un hilo servidor para atender a ese cliente que va a tener el juego que acabamos de crear y va a empezar a poder jugar porque ese hilo servidor va a dar comienzo aquí.
paramos la ejecución del programa y una vez que el método main nos ha creado nuestro hilo servidor y lo ha comenzado, nos vamos a la clase servidor y la vamos a completar. Esta clase nos la construyó el propio NetBeans, nos puso el nombre, servidor, extiende de thread para que sea un hilo, nos hizo un constructor básico y sobreescribió el método run, aunque ahora mismo no hay nada. En el constructor vemos que le pasamos un socket cliente y un juego individual. Vamos a crear esas variables. Sería private, claro. Socket, vamos a llamar cliente igual. Y private juego individual. En el servidor, en el constructor, perdón, pues le decimos que el socket cliente es el que le pasamos por parámetro y que el objeto juego individual es, de nuevo, el que le pasamos por parámetro. Y ahora, una vez que hemos creado el objeto servidor, al que le pasamos por parámetro, repito, el socket del cliente que se conecta y el juego individual de ese cliente, dentro del método run, pues nos hace falta crear los canales de comunicación que veíamos en la diapositiva, tanto de entrada como de salida. Esto requiere una pequeña explicación. Los que si has hecho acceso a datos, pues esto lo has visto en el tema primero y debes de saber hacerlo. Si no lo has hecho, pues bueno, vamos a ver alguna cosa. La API de Java tiene un montón, pero literalmente un montón de clases para gestionar los flujos de entrada y de salida. Aquí tenéis un esquema de todas las clases que hay. Cada una sirve para una cosa, tiene unos métodos diferentes. Las hay abstractas como esta, o QString, que habría que hacer una clase normal utilizando una de estas. Es decir, una barbaridad. Nosotros vamos a usar para leer la comunicación que nos mande, en este caso, el cliente de la clase reader, que es abstracta, la tenemos aquí. No sé si esto me deja aquí, sí. Esto, de esta clase reader, vamos a utilizar la aplicación de Buffered Reader. Y de la clase writer abstracta, vamos a utilizar el printWriter. ¿Por qué vamos a usar estas clases? Lo de reader y writer no nos interesa. Esto es simplemente para saber de dónde viene. Nos interesa buffer reader para la lectura de datos y printWriter para la escritura o salida de datos. ¿Por qué utilizamos estas dos teniendo todas estas? Pues bueno, porque tiene ciertas ventajas. El printWriter permite escribir directamente cadenas de texto de tipo string y valores primitivos de tipo entero, doble, booleano, todas, sin necesidad de convertirlos manualmente, cual nos da mucha facilidad porque ahora veremos en la implementación del código que simplemente hay que poner como si estuviéramos pintando en la consola, pues poner la cadena y el System Out println nos mostraba esa cadena, pues el printWriter le pasamos una cadena o un tipo primitivo y sin tener que convertir ni hacer nada, lo manda a la otra parte que tenga que leerlo. Tiene unos métodos muy útiles, como es el print y el println, exactamente igual que cuando imprimimos en consola. Tiene una cosa que es el autoflush, que es el vaciado automático del buffer.
el print write lo que hace es almacenar en un buffer, lo he dicho en español, en un buffer la información que va a enviar, pero hay muchas clases que se quedan ahí y no terminan de enviarlo o no vacían el buffer y luego cuando vuelves a escribir te da problemas. Entonces el print write tiene una opción para decirle haz el autoflush automáticamente y cada vez que hagamos un print writer, cada vez que utilicemos un método de esa clase, se va a mandar automáticamente sin nosotros tener que decirles nada. Y puede envolver, otra de las ventajas es que puede envolver otros flujos dentro, como ahora veremos cuando lo creemos. Y la clase BufferReader usa un buffer de entrada que reduce la cantidad de accesos físicos al disco o de accesos a la red, por lo tanto mejora mucho el rendimiento. Si no tuviera un buffer, uy, me cuela, muchas de estas clases no tienen buffer, habría que leer byte a byte o carácter a carácter lo que el cliente o el servidor, el que sea el que esté hablando, para leer letra por letra o byte a byte cada la frase o el contenido que está enviando. Con lo cual, pues es muy poco efectiva. Buffer Reader, pues al incorporar el buffer, pues nos permite leer de golpe todo lo que nos están enviando. Y tiene un método que es el readline que nos permite leer toda la línea entera que nos haya enviado en esta clase, en este caso, el cliente. Lo primero que vamos a hacer, por tanto, es crear esos flujos de entrada y salida. Como las clases BufferedReader y PrintWriter pueden lanzar sesiones, la vamos a encerrar dentro de un bloque try-catch con le incluimos la apertura de los recursos dentro del bloque try y así nos ahorramos luego de cerrar. Bien, sería, creamos el flujo de entrada, que sería buffered reader, lo vamos a llamar entrada, es un nuevo objeto buffered reader. Como veis, el parámetro que hay que pasarle es un objeto de la clase reader. Bueno, aquí decimos, pues, esto, ya digo, si has hecho acceso a datos, sabes hacerlo. Y si no lo has hecho, esta línea es siempre igual. Esta y la del print write es siempre igual. Así que con tenerla copiada y hacerla, no, no hay que entender qué es lo que está haciendo esto. Le pasamos un input string reader y dentro vemos que también se le puede pasar varias cosas. Nosotros le vamos a pasar del socket, perdón, el socket no, del objeto, del objeto socket cliente, le decimos que nos dé el get input string. Bien, con eso ya lo tenemos hecho. Y también le decimos que cree el flujo de salida con printWriter. Vamos a llamar salida, que sería un nuevo objeto de la clase printWriter. Y también le vamos a pasar, veis, todo lo que se le puede pasar al constructor por parámetro. Nosotros le vamos a pasar aquí y sería del cliente que nos dé el get output string. Y aquí es donde venía lo del autoflush. Si le ponemos coma true, pues le hemos definido que automáticamente envíe lo que le hayamos mandado con el print write sin nosotros hacer ese flush manual. Bien. Una vez que hemos creado estos flujos de salida, ya puede el servidor enviarle algo al cliente. Va a ser el servidor el primero que hable.
y lo que le va a decir es, pues, en el flujo de salida, println, que es como si estuviéramos imprimiendo en pantalla, solo que en consola, solo que en lugar de ir a la consola, va al flujo de salida. Pues println y le decimos al cliente, bienvenido al juego del ahorcado. Por ahora, esto es lo que vamos a hacer en el servidor. Cuando se le conecte un cliente, va a crear los flujos de entrada y salida y le va a hablar, el primero que va a hablar va a ser el servidor y le va a mandar el mensaje bienvenido al juego del ahorcado. A continuación vamos a hacer que reciba lo que le conteste el cliente, pero eso lo haremos en el próximo vídeo.